quiere bautizar pronto a sus hijos. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? ¿Por qué lo dejó enfermo? ¿Por qué no lo sanó? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. ¿Por qué no lo sanó a Trófimo, su amigo, su hermano? ¿Por qué lo dejó enfermo? Y les explico. La era apostólica, como su nombre lo dice, tenía un tiempo. Y después de ese tiempo, donde los apóstoles tuvieron el propósito de confirmar con milagros, con sanidades y con señales a los judíos, a los israelitas, que ellos eran enviados del Señor para que ellos creyeran. Fue el propósito de milagros a la nación de Israel. Ahora, yo pregunto, ¿nosotros somos judíos? Y la respuesta es no. Nosotros somos gentiles y nosotros somos la iglesia. Y la iglesia del Señor Jesucristo no tiene necesidad de sanidades, de milagros y de prodigios para creer, porque la iglesia hoy tiene la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y nosotros creemos por lo que dice la Biblia. Yo no necesito, escuchen, yo no necesito ver a un enfermo muriendo y ser sano para creer en el poder de Dios. Ya yo creo en el poder de Dios. Y tengo toda la Biblia que lo confirma. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia lo confirma. Y esto es interesante. Algunas personas dicen, bueno, hermano, y entonces ¿por qué en 1 Corintios el apóstol Pablo sigue hablando de los dones de sanidad cuando menciona la lista de los dones espirituales? Bueno, si nosotros leemos la Biblia y entendemos la cronología de la misma, vamos a entender que Pablo escribió 1 Corintios a la altura de Hechos capítulo 19, donde todavía estos apóstoles tienen la credencial para hacer milagros. Pero curiosamente, en las otras cartas de Pablo, siendo apóstol a los gentiles, no sigue Pablo hablando del don de sanidad y de todos estos milagros. No se habla, porque ya no tiene propósito, porque ya no es Israel, ahora son los gentiles y es la iglesia. Si yo no entiendo que el libro de los Hechos es un libro de transición, seguramente vamos a tener algunos problemas. Ahora, hay un tiempo oportuno de Dios hoy, y el poder de Dios sigue siendo ilimitado hoy. Y hoy, y yo quiero que usted guarde esto, hoy Dios sigue sanando a los enfermos. Amén. Hoy Dios sigue haciendo milagros extraordinarios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y porque el poder de Dios no cambia. Y porque las maravillas de Dios no cambian. Él es Dios. Y nosotros no somos nadie para limitar a Dios. Y no es lo que yo estoy haciendo en esta enseñanza, limitando a Dios y diciendo que entonces ya Dios no sana, que ya Dios no hace milagros, porque no es verdad. A don Luis Corredera lo desahuciaron hace varios años. Y todavía esta semana pasada que hablábamos me decía, los médicos están asustados y mandaron al hospital a pedir un récord de su caso para estudiarlo, porque
¿Es cierto, don Luis? Porque la doctora que lo vio dice, aquí hay algo raro con usted, señor. No entendemos qué pasa. Y otro doctor que lo ve dice, pero ¿cómo? ¿Vos otra vez en cita conmigo? Ya deberías de estar muerto. Tipo más odioso, ¿verdad? Así le dice. Así le dice. Entonces, don Luis está sano todavía con nosotros solamente porque es un buen hombre y se ha tomado sus agüitas y ha hecho ahí sus cosas de dieta. Y no, don Luis Corredera está sano entre nosotros y dice don Luis, sus palabras, usted lo ha oído, yo me muero de cualquier cosa menos de cáncer. Y aquí está siempre en primera fila. Hoy vino con mucho dolor, ha pasado muy mal, pero él quería estar con nosotros. Aquí está. ¿Vemos la mano de Dios en él? Por supuesto. Por supuesto. ¿Vemos la mano de Dios en nuestras vidas? Por supuesto. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? A veces somos o a veces tenemos la mentalidad aquella de que si el Señor no me sacó a mí de la profundidad de las drogas y de los vicios y de que yo era un asaltante y si nosotros no tenemos un testimonio de esos que dar, entonces nuestro testimonio no sirve. Nuestro testimonio no tiene peso. A veces creemos que la necesidad es escuchar a una de esas personas que tienen ese trasfondo de su vida. Yo le voy a decir algo, yo tengo un testimonio que dar. Dios nunca me permitió caer en las drogas a mí. Y yo alabo a Dios por eso, porque eso es un milagro. ¿Saben cuál es el milagro? Que viniendo nosotros desde una casa donde nuestro padre tomaba mucho licor, ¿sabe cuál es el milagro? Que ninguno de mis hermanos y nosotros nunca caímos en el alcoholismo. Eso es un milagro. Y yo puedo dar ese testimonio. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿O no hay milagro de Dios allí? ¿O no hay poder de Dios allí? ¿O no es la gracia de Dios allí? Pero nosotros a veces creemos que solo lo espectacular. ¡Uy, qué grande! ¡Qué cosa! Mire, comprendamos algo. Todos nosotros que estamos aquí en este lugar esta mañana, todos sin excepción, somos un milagro de Dios. Y somos testigos del poder y de la gracia de Jesucristo. Todos, la vida que tenemos, somos un milagro. Y nosotros entonces tenemos que entender este tipo de detalles. Esto es muy interesante porque hay un malentendido acerca de los milagros y nos ha hecho caer en serios errores en nuestro tiempo. Hay personas tan confundidas y hay personas tan enredadas y hay personas diciendo, si yo pudiera ir a Guatemala, si yo pudiera ir donde el otro que sana y si fulano pudiera venir a mi casa para que me sane. ¡Qué error! Mire, qué error. Nosotros actualmente tenemos algo mejor que lo que tuvieron los apóstoles. Vea San Juan capítulo 14, por favor. Aquí en capítulo 14 de San Juan, versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago,
Él las hará también. Y aún